Muy bien, buenos días a todos. Eh, Preparando así la pantalla para que podamos compartir la enseñanza de la palabra de Dios en este día. Vamos a orar antes de comenzar a compartir. Nuestro Dios y Padre amado, gracias te damos que este día tú nos has permitido poder celebrar la cena del Señor una vez más. Gracias por la comunión contigo y con cada uno de los hermanos y poder en esta mañana haber hecho eh, esta reflexión sobre la supremacía del Señor Jesucristo en tantos órdenes y tendríamos que decir en todas las cosas. Por eso te damos las gracias, porque también tú nos das esta posibilidad en este tiempo tan distinto, tan diferente, poder estar unidos a ti y a los hermanos en comunión a través de este medio. Ahora queremos poner y pedir tu dirección en el momento en que podamos estar compartiendo la palabra para edificación de nuestras vidas. Oramos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Hemos estado viendo en estos días pasados, o en estas semanas pasadas, un estudio acerca de los eventos futuros. Realmente ha sido de gran bendición poder estar escuchando en estos domingos a Daniel en la presentación, Daniel Peralta en la presentación de estudios sobre eventos futuros y también el último domingo con la presencia del hermano desde México, Alex Aguad. Y terminamos con esta parte o este estudio de eventos futuros. Y pensé para esta mañana considerar esto, bueno, eventos futuros. ¿Y ahora qué? Luego de haber estudiado acerca de los eventos futuros, la pregunta es, ¿y ahora qué? Siempre, yo sé que esta es una ilustración que en alguna ocasión la he podido contar o la he relatado. Ahora, si estuviera la señora Mirta Legrand compartiendo este momento, diría, el público se renueva. Nosotros no decimos el público, pero decimos que hay hermanos nuevos y que quizás nunca la escucharon, pero que a mí me ilustra mucho acerca de lo que la palabra de Dios produce en nosotros. Es la historia de un joven que le dice a un anciano de que él lee la palabra de Dios, la lee, pero dice, ¿cómo que no me queda nada? Entonces este anciano le dice, mirá, toma este canasto, un canasto de mimbre, es el que utilizaba en la huerta para juntar y cosechar las verduras, las papas. Estaba totalmente sucio por tener tierra, digamos, de la huerta. Le dice, juntá agua con ese canasto. El joven con un poco de escepticismo dice, bueno, y entonces intenta juntar en ese canasto de agua, en ese canasto de mimbre, juntar agua. Lógicamente de que cuando lo va sacando ya el agua se escurre por entre el mimbre, no consigue juntar nada de agua. El anciano le insiste, bueno, pero intenta de nuevo, una y otra y otra y otra vez, hasta que finalmente el joven ya decepcionado dice, no, no se puede, no hay caso, no logro juntar agua. El anciano le dice, es cierto, no has juntado agua, pero fíjate cómo está ahora el canasto de mimbre. El canasto estaba limpio porque el agua había pasado por el mimbre de ese canasto. La ilustración es de que a veces nos cuesta entender eventos, a veces nos cuesta retener acerca de temas que son distintos, hablar de una historia bíblica del Antiguo Testamento, sobre un personaje del Antiguo Testamento, o acerca de las parábolas del Señor Jesús, acerca de los evangelios, donde son hechos que ya han ocurrido. Los eventos futuros es algo que son ya, patrimonio del futuro. Estamos esperando
no hemos a lo mejor llegado a comprender en total magnitud lo que esto significa. Pero la palabra ha pasado por nosotros. Hemos sido bendecidos por la palabra de Dios. Y por eso la pregunta es, ¿ahora qué? Y quisiera de que me acompañen al Evangelio según San Mateo, el capítulo 25. En el capítulo vamos a tener una lectura algo extensa. Allí en el capítulo 24, y le pido, como dijo Daniel al comenzar, tengamos nuestras Biblias a mano. Capítulo 24, el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, y comienza allí el relato, las señales antes del fin. Ahora termina en el verso 51, termina este capítulo 24. A continuación, aquellos que tienen una Biblia en donde las palabras del Señor Jesús están escritas en letras rojas, pueden apreciar a simple vista de que es una exposición bastante extensa la que el Señor Jesús hace en esta ocasión. Y así, luego de estar relatando los eventos o las señales antes del fin, se sigue con lo que se conoce con el nombre de la parábola de las 10 vírgenes. Dice en el versículo 1 del capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta aquí nomás por ahora la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos este pasaje, encontramos la historia allí en Mateo de la parábola de las 10 vírgenes. Se nos dice que había 5 de ellas que eran prudentes y 5 insensatas. Y cada una estaba preparada esperando que viniera el esposo. Cada una tenía una lámpara. Estas lámparas eran hechas de barro, por un alfarero, y tenían, digamos, como conocemos, esas lámparas tenían un pico por donde se introducía aceite de oliva generalmente, y se le metía un pedazo de lienzo que actuaba como una mecha, para que una vez encendida, esas lámparas, llamadas también lámparas herodianas, tenían una duración, tenían una batería, digamos, por 2 horas. O sea, eran lámparas que más o menos ardían por un periodo de 2 horas. Ahora dice que el esposo se tardaba en venir, ellas se duermen, todas las 10 se duermen. Pero de pronto escuchan que el esposo viene. Entonces se apresuran para salir con sus lámparas
y se dan cuenta de que había 5 imprudentes que no habían tomado para sí el aceite, la reserva de aceite para realimentar la lámpara. Las otras 5 prudentes sí lo hicieron. ¿Cuál es la situación en ese momento que se da? Dándose cuenta de esta situación, aquellas imprudentes, aquellas que no fueron previsoras, les piden a las otras, ¿por qué no nos prestan ustedes un poco de aceite? Pero ellas lógicamente dicen, si les prestamos nos va a faltar a nosotros. ¿Por qué no mejor van y compran aceite para que no les falten a ustedes y tampoco nos falten a mí? Pero en ese momento que ellas fueron a comprar, vino el esposo. Entonces las 5 prudentes se fueron con el esposo. Ellas quedaron allí, sin haber visto el esposo. Para poder ubicarnos un poco en el tiempo y en el contexto, ¿cómo es este tema de las 10 vírgenes? No, yo lo voy a traer a esto, de las 10 vírgenes, al tiempo actual. Hoy lo conocemos como esto, las damas de compañías, las damas de honor. Las 10 vírgenes serían las 10 amigas de la novia. Son aquellas que a veces, como en esta fotografía, se visten todas iguales y entran antes que la novia, o están al lado de la novia, ¿cierto? Buscan tener unas damas de compañías. Cuando una novia se iba a casar, allí apoyé la Biblia, se me fue la pantalla, cuando una novia se iba a casar, sus amigas, las 10 vírgenes, estaban preparadas. Ella estaba en su casa y las 10 amigas estaban allí esperando que el novio llegara. El novio venía por la noche, era a diferencia de nuestra época en que generalmente el novio tiene que esperar a la novia, en aquella época la novia esperaba al novio. Entonces, cuando el novio iba llegando, las amigas salían con esas lámparas para alumbrar el camino hasta la casa de la novia. Y una vez que ingresaban allí, cerraban la puerta, nadie más entraba a la fiesta. Eso es la historia, ¿cierto? A veces podemos llegar a pensar, bueno, pero el novio se casaba con 10. ¿Las 10 estaban esperando el mismo novio? ¿O era un casamiento múltiple, iban a ser 10? No, no, era una que se casaba, las damas de compañía, las damas de honor, eran las que tenían que ir con sus lámparas alumbrando. La enseñanza de esta parábola, la palabra, la clave, es esperar. Es esperar. Estar esperando allí la venida, porque el Señor, el novio, dice la Escritura, pronto acá se tardaba. Entonces, la palabra clave es estar esperando. Por eso, después de los eventos futuros, ¿y ahora qué? Lo primero es esperar. Ahora vemos de que en esta espera, una espera que por parte de algunas de ellas fue una espera prudente, una espera en provisión de lo necesario para estar esperando. Las otras no se preocuparon, no se interesaron. Pero no solamente tenemos esta enseñanza acá de las 10 vírgenes, sino que el Señor sigue relatando otro pasaje, y el pasaje de Mateo 25, verso 14, parábola de los talentos, la parábola de los talentos. Y leemos la palabra de Dios, acompáñenme por favor, verso 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es muy difícil por ahí saber con precisión, digamos, qué significa un talento o cuánto es el valor de pronto de un talento. Pero la palabra de Dios nos está diciendo en este pasaje que hubo 3 siervos a los cuales su señor. En un momento este señor tomó la decisión de irse de viaje. El viaje podía ser corto, pero todo da la impresión que este era un viaje largo, por lo cual el Señor toma talentos, toma dinero y le da a sus siervos para que lo trabaje. Dice la palabra de Dios que a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Estoy leyendo en la versión Reina Valera. En otras versiones puede estar diciendo a lo mejor que les dio 5.000 monedas de plata, 2.000 monedas de plata o 1.000 monedas de plata. Cuando uno mira un poquito, encuentra que habitualmente se considera de que 5 talentos eran el equivalente a 30 denarios, 2 talentos el equivalente a 12 denarios. Entonces, como acá lo vamos a poner un poquito a prueba, evidentemente un talento era el equivalente a 6.000 denarios. Cuando vemos la palabra de Dios, podemos ver allí aquel hombre que sale a buscar obreros para su viña, va contratando en distintos momentos, en distintos horarios, y acuerda con cada uno de ellos pagarle un denario. De manera tal de que un denario era el jornal de una persona un día de trabajo. Si vemos esta relación y hacemos esta multiplicación, nos damos cuenta de que lo que este señor estaba confiando en sus siervos no era poca cosa. Aún en el que confiaba un solo talento, significaba de que le estaba dando el salario equivalente, en el primer caso, a 96 años de trabajo. En el segundo, 39 años de trabajo. En el tercero, 19 años de trabajo. ¿Por qué llego, digamos, a esta conclusión? Bueno, porque más o menos en el año una persona estaría recibiendo 312 denarios. Así que si hacemos un poco de matemática, vamos a llegar a estos números. Esto no es lo importante. O sea, lo importante es que a lo mejor sean 96, 38, 19, o a lo mejor no sea esto. El tema es notar lo siguiente, de que lo que el Señor les estaba dando no era poca cosa. Les estaba entregando algo de mucho valor, estaba confiando en ellos. Ahora, cuando uno revisa
la escritura, ve el Evangelio según San Mateo, vemos que actuaron de manera diferente. El que le dio 5, produjo 5 más. Al que le dio 2, otros 2 más. Y el que le dio 1 solo, ese no hizo nada. Es interesante la palabra de Dios, porque dice en el capítulo 25, el verso 15, a uno le dio 5, a otro 2, a otro 1, conforme a la capacidad de cada uno. O sea que no era caprichoso la forma en que este señor le estaba dando a cada uno algo de su dinero, sino que era, dice, conforme a la capacidad de cada uno. Esto nos lleva a pensar también que en la obra de Dios, a cada uno de nosotros, a las personas, Dios les da también capacidades, le da dones, le da talentos, le da también oportunidades para desarrollar. Y pone algo en la mano de esa persona y dice que el que recibió 5, lo que hizo, verso 16, aquel que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. La palabra negoció estaría significando que él tuvo una actitud proactiva, negó el ocio. O sea, no se quedó allí nomás quieto, sino que él dice negoció, o sea, trabajó con eso, y de manera tal de que lo hizo multiplicar a esos 5 talentos. El verso 17 dice, asimismo el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 solo, lo que hizo fue cavar en la tierra y esconder el dinero de su señor. Bueno, yo tengo experiencia en cuanto a esto. Disculpen que soy torpe por allí y apoyo la Biblia sobre la computadora y se me va la pantalla. Decía de que yo tengo experiencia sobre este tema, a veces por trabajar en el banco, cómo la gente esconde a veces su dinero, ¿no? En una ocasión una persona me vino a hacer una consulta porque el abuelo de la familia había fallecido y cuando fueron a desarmar la cama, algunos habrán visto unas camas que tenían los respaldares de unos caños cuadrados de bronce, ¿cierto? Con adornos. Encontraron que dentro del caño hecho rollitos había una gran cantidad de billetes. Lamentablemente la moneda había cambiado y esos billetes ya no tenían valor. También encontré en una ocasión, vino una persona que había cavado en la tierra y había enterrado en una caja metálica dólares, ¿no? Lamentablemente, por efecto de la humedad, cuando abrió la caja, desenterró esa caja después de mucho tiempo, al tomar contacto con el aire, esos billetes prácticamente se habían deshecho totalmente. Pero también tuve una mujer que vino en una ocasión y me cuenta su historia, ¿no? Y me dice, mire, hicimos un lechoncito en el horno de la cocina y nos habíamos olvidado con mi esposo que habíamos guardado plata allí. Entonces me trae y me muestra y veo, eran aproximadamente a valor de hoy 50.000 pesos. Y me dio pie porque me dice, ¿qué opina usted? Y le digo, la verdad que 2 cosas. Lo primero de que creo que debe haber sido el lechoncito más caro del mundo. Cuando estabilizamos el costo, digamos, por kilo de ese lechón, debe haber sido el más caro del mundo. Y lo segundo es que si el lechón le quedó doradito como el billete, debe haber estado muy, muy rico el lechón. Se había olvidado, y esos billetes, 5 fajos de billetes, se habían quemado. Entonces, he tenido estas experiencias y podría seguir contando muchas otras más. Pero conozco esto de que algunos van y entierran el talento que tienen.
cuando vemos el pasaje, lo que estamos viendo es que la clave, el ahora qué, después de los eventos futuros, después de que el Señor les relata todo acerca de los eventos futuros, la clave aquí es trabajar. En el caso de las vírgenes era la clave esperar, y acá la clave es trabajar. En el primero y en el segundo caso, el que recibió 5, el que recibió 2, cuando vienen a su Señor, ese Señor que demoró, ese Señor que de pronto salió a un viaje muy lejano, ese Señor que de pronto lleva ya 2000 años sin haber vuelto, un día va a volver. Cuando Él vuelva, vamos a tener que presentarnos ante Él. El que recibió 5 y el que recibió 2 se presentaron ante Él. Dice la palabra de Dios en el verso 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, arregló cuentas con ellos. Un día vamos a tener que arreglar cuentas con el Señor. Un día vamos a tener que estar frente a Él y dar respuestas a lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice que llegando el que había recibido 5, trajo otros 5 y le dijo, Señor, he ganado estos 5 talentos. En el caso del segundo, también trajo 2 más los 2 que el Señor le había dado. A ambos vemos que hay acá palabras en primer lugar de aprobación. El Señor dice, bien. El Señor dice, bien. O sea, te di 5 y venís con 5 más. Bien. Te di 2 y venís con 2 más. Bien. Pero también hay una calificación acerca de estos. Les dice, buen siervo y fiel. Pero también hay un reconocimiento que el Señor hace. Hay como una recompensa. Hay como hoy ocurre en algunas instituciones, en algunos comercios, en donde por un buen trabajo las personas son gratificadas. No solamente reciben un sueldo, sino que de pronto reciben una gratificación. Y les dice, entra en el gozo de tu Señor. Ahora llegamos al tercer caso. Es aquel que había recibido solamente 1. ¿Cuál es la actitud? Si vemos, los 2 primeros se acercaron al Señor y lo que ellos dijeron, Señor, nos diste esto y acá hemos multiplicado. Ahora, el tercero tiene una actitud que es totalmente distinta. Dice el versículo 24, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Esta fue la actitud del tercero. En primer lugar, él dice, conocía, Señor, pero su conocimiento era erróneo. Él procede con una agresión que es una agresión verbal. Los otros venían con una actitud que fue diferente. Este venía con una actitud totalmente distinta a los anteriores y con agresividad. Lo primero que hizo fue decirle, conocía que eres hombre duro, o sea, que eres una persona que no tienes amor. Eres injusto porque le está diciendo, ciegas donde no sembraste. Sos un ladrón. Esas son las palabras que le estás diciendo. ¿Por qué? Porque dice, recoges donde no esparciste. O sea, si yo siembro en un terreno, es lógico que yo recoja en ese terreno. Ahora, si yo no siembro en ese terreno, pero en ese terreno otro sembró y yo voy y recojo, lo que estoy haciendo es robando. Así que esta era la actitud de esta persona. Decía conocer, pero no lo conocía. Decía tener un concepto y estaba totalmente equivocado. Tenía una actitud que era así agresiva, en términos duros, o sea, no tenés amor, sos injusto, sos un ladrón, y la verdad que todo eso me dio miedo, y por eso hice lo siguiente, fui y lo enterré. Fui y enterré lo que me habías dado, porque te conozco como eres. Entonces, para no tener problemas, bueno, esto me lleva a pensar que también muchas personas actúan así, de esa manera.
En primer lugar, Dios le da una oportunidad. Dios le da el mensaje para que llegue a sus vidas. Dios le acerca personas. Sin embargo, a veces estas personas tienen esta actitud de no conocer a un Dios de amor, un Dios de justicia, a un Dios que no nos infunde miedo ni terror, sino que nos va a decir siempre: no temáis, no temáis. El resultado para este hombre fue la desaprobación por parte de su Señor. Dice: denle el talento. Lo calificó. Antes había dicho a los otros dos: bien, buen siervo y fiel. Ahora está diciendo: siervo inútil. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Y ahora le está diciendo a este: echadle las tinieblas. Allí es el lloro, allí es el sufrimiento. Lo que esta persona estaba recibiendo era la ausencia completa y total de poder estar en la presencia de Dios. Era una persona que nunca había conocido a su Señor como debía conocerlo. Una persona que había recibido la posibilidad, sin embargo, no supo aprovecharla. ¿Cuál es la conclusión a la cual quiero llegar en base a esto? ¿Y el ahora qué? Después de que hemos tenido semanas hablando acerca de los eventos futuros, ¿ahora qué? ¿Cuál es la respuesta que nosotros vamos a dar? Siempre por allí Daniel le ha hecho referencia que conocer acerca de los eventos futuros es para que cada uno de nosotros tomemos decisiones. Y en esta mañana yo quiero que vayamos cada uno de nosotros a un momento muy especial en nuestra vida. Allí donde estamos podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza en una actitud de adoración, de reverencia, porque estamos en la presencia de Dios, porque queremos entrar en oración a la misma presencia de Dios. Y así poder estar orando con Dios y poder estar en este momento viendo qué es lo que el Señor te ha dado. Aunque te hubiera dado un talento, como hemos visto, significaba mucho. Significaba mucho dinero lo que el Señor le estaba dando a estos siervos. Aunque sea poco lo que tengas, mucho. Y puestos en las manos del Señor, actuando de una manera como la que el Señor está pidiendo, nosotros podemos llegar a multiplicar lo que el Señor nos ha dado. Por eso, cada uno de nosotros estamos esperando la venida del Señor. Sabemos de que, lo decimos y una y otra vez, es inminente que el Señor venga. Vemos las señales, vemos las cosas que están ocurriendo. El Señor viene pronto y un día vamos a tener que presentarnos ante Él. ¿Cuál será las palabras que podremos escuchar? Tendrá que decir alguno como les dijo a estas vírgenes: no las conozco, no me estuvieron esperando, no se prepararon, no arreglaron las cosas antes, fueron a buscar de pronto en otras cosas. O tendrá que decir como a este siervo infiel, que si sabías que yo era así, si vos pensabas que yo era así, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué desaprovechaste la oportunidad? Es tiempo de que cada uno de nosotros podamos evaluar lo que el Señor nos ha dado. Quizás nos dio la posibilidad de estar sirviendo en alabanza, en algún ministerio, estar liderando algún grupo. No sé qué talento te puede haber dado el Señor. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos? Pero hay algo que sí ha puesto en forma común a todos, y es de que cada uno de nosotros tenemos que ser testigos de lo que Dios ha hecho, de su amor y de la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. El Señor vino después de mucho tiempo. Para algunos ha pasado ya 2000 años. Quizás muchos de nosotros
partamos antes de que el Señor venga. Quizás el Señor nos sorprenda y hoy podría ser el día en que Él venga. La pregunta es, ¿estamos preparados? La hora que, después de conocer eventos futuros, es tener una espera que sea activa. Espero al Señor, yo trabajo para lograr extender, multiplicar la gracia que el Señor ha dado a este mundo. En la iglesia de Tesalónica es llamativo que el apóstol Pablo les habla acerca de la venida del Señor. Pero a su vez les llama la atención, diciéndoles que los ociosos los reprendan, los exhorten. Les lleva a decir, pónganse a trabajar algún grupo de hermanos. Se especula de que en aquella época y allí en Tesalónica lo que había ocurrido es de que había algunos que decían, bueno, el Señor ya viene, ¿para qué voy a trabajar? El Señor ya viene, voy a esperarlo. Nosotros hemos visto en diferentes épocas personas que en una fecha determinada que alguien dijo, fueron incluso a una montaña a esperar o un arrebatamiento de extraterrestres o la venida del Señor. El Señor nos dice, tengan una espera, pero una espera activa. Después de los eventos futuros, vos y yo tenemos que esforzarnos para lograr multiplicar lo que hemos recibido del Señor en nuestras vidas. Un mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita. Dios te bendiga. Dios te ayude también a examinar tu vida, para ponerte cuentas, quizás hoy, con el Señor, decirle, Señor, perdóname, porque me has dado esto y no estoy haciendo nada. Vamos a terminar con una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre amado, en esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes para poder tomar estas enseñanzas, estas dos parábolas, y poder actuar en consecuencia. Señor, queremos ser prudentes, queremos estar preparados, queremos estar despiertos, queremos estar velando para cuando tú vengas. Pero también, Padre Celestial, estar trabajando en la obra, en el lugar en donde nos has puesto. Señor, por la iglesia de Cabaña del Pilar en donde nos has puesto, por el barrio en donde nos has colocado, para que podamos ser luz y sal en medio de ese lugar, en medio de las familias, en medio, Señor, de la sociedad en la cual nos toca vivir. Que tú nos permitas poder estar trabajando para multiplicar la gracia que nos has dado. Oramos agradecidos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Creo que sigue Cristian con los anuncios.